Empezar. Dios me dio una palabra en la mañana. De hecho, la puse en el Face, que es la de Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Jesús le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahorita, pero lo entenderás más tarde. Hemos predicado, y de hecho la conferencia o la prédica de hoy va a ser en base a eso, a que la voluntad de Dios es que entendamos la palabra y que entendamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero de repente, por nuestra falta de madurez, porque no es otra cosa sino eso, la falta de madurez provoca que no entiendas muchas cosas en la dimensión correcta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo todavía no me casaba, yo criticaba mucho a mi papá. Y decía, no, pues yo cuando me case voy a hacer así, cuando tenga mis hijos no les voy a hacer esto, no voy a hacer... Cosas que veía en mi papá que en el momento consideraba malas, pero ya cuando me tocó ser padre dije, bueno, pues es necesaria la corrección, es necesaria muchas cosas que obviamente de hijo no te gustan. ¿Han oído la frase que dice que los toros se ven diferentes desde la barrera? Cuando estás en un ruedo y estás en las gradas, el toro se ve así, chiquito. Pero cuando te bajas al ruedo, ves un monstruo. No sé si alguien le ha tocado, pero se ve literalmente un monstruo el toro. Es un animalazo de más de media tonelada. Que inspira y hasta no, si un perro te da miedo, imagínate. Es más, no sé, ya les platiqué, yo soy joyero de oficio, y en una de las empresas en las que trabajé, al hijo del dueño le encantaban los chihuahuas. Entonces tenían un chihuahua y los traía con sus cadenas de oro y todo. Entonces yo me acuerdo que me les he platicado un día caminando por ahí por la empresa, me sale el perro por atrás y ya ven cómo son escandalosos esos perrillos, ¿no? Y yo me volteé y le digo, ¿qué traes? No, hombre, el perro empezó a temblar. Dije, no, hombre, si le dan un infarto aquí me van a correr. Bueno, total, me fui a mi área de trabajo y de repente un compañero llega pálido blanco. Y le digo, ¿qué te pasó? Dice, me mordió el perro. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que te mordió el perro? O sea, una cosa así. Pero imagínate, si le tienen miedo a un perro, imagínate un toro. Olvídate, se ven como monstruos. Entonces es fácil criticar a alguien que está haciendo algo que a ti no te ha tocado hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, a los que somos ya papás, nos tocó en su tiempo criticar a nuestros papás. Como pastores igual, yo antes de ser pastor, yo decía de mi pastor, no, pues esto, pues yo lo haría diferente, y yo esto no lo haría, y yo cambiaría esto, y yo cambiaría, pues sí, de lengua me como un taco y hasta más. Pero ya cuando estás en la realidad de las cosas, y cuando las cosas cuando te toca torear al toro, entonces si vas y le dices, yo muchas veces tuve que ir con mi pastor y le dije, oye, ¿cómo le hago acá? ¿Cómo me toreo ¿Cómo me toreo esto? ¿Sí? Yo pude haber hecho desde el otro lado de la barrera, pues hazle así, pero ya estando con el animalón enfrente, entonces sí tuve que decir varias veces, oye, échame la mano, ¿cómo le hago? Entonces sí es muy fácil criticar porque no entendemos, y por eso les decía que es en su mayor escala la falta de madurez. El decir, bueno, pues el que está al frente lo está haciendo mal, yo lo haría de otro modo. Pues sí, pero como no has estado, no has visto con lo que se tiene que enfrentar, porque a veces nada más vemos un lado de la historia, un lado nada más de la situación. Mi pastor ponía el ejemplo de un elefante en una caja con hoyos. Si tú jamás en la vida has visto un elefante, ¿sí? Y yo te digo,
asómate por el hoyito, ¿cómo es un elefante? Pues tú me vas a escribir la parte del elefante que ves. Lo que no lo ves, no me lo puedes escribir. Y el que está viendo la otra parte del elefante te va a decir, no, no es así, es de este modo. Porque están viendo el otro lado. Solamente el que tiene la visión completa puede entender. Y a veces cuando tomas decisiones con la visión completa, al que tiene nada más una parte de la visión le cuesta trabajo entender. Ahora, si leen el contexto del pasaje, cuando Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, es el pasaje donde Jesús se ciñe con una toalla y les empieza a lavar los pies a los discípulos. Pedro le dice, a mí no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? O sea, hay algo que llamamos historia interlineal, que ahorita no entendemos porque las cosas que ahorita vivimos son totalmente diferentes. Yo he ido a casas de algunos de ustedes y ni uno me ha lavado los pies. ¿Saben por qué? Porque no se usa. En aquel entonces la gente usaba sandalias, andaban en la tierra y llegaban a una casa con los pies sucios. Y entonces alguien tenía que lavar los pies de las visitas. ¿Y sabes quién era ese alguien que lavaba los pies de las visitas? Lo lavaba el criado de menor rango. El criado de menor rango es el que lavaba los pies de los demás. Por eso cuando Jesús se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies, Pedro se asombra, dice, ¿cómo tú, el Señor, estás haciendo el trabajo del criado, del peor criado, por llamarle de algún modo? Y entonces Jesús le dice, ahorita no lo entiendes, lo vas a entender más tarde. Pero también les dice, como yo hice, ustedes también lo tienen que hacer. Nosotros entendemos la autoridad como, ¿cómo se llama? Como estatus social. Entre más alta autoridad tienes, tu estatus social es más alto. Jesús dijo, bueno, eso es allá afuera. Entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser el mayor, será el gato de todos los demás, el criado de todos los demás. Porque dice, yo el Señor no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por nosotros. Por eso cuando gente viene por primera vez, es raro que se acomida en hacer algo. Ya la gente que entendemos que el servicio es grandeza, solo los que entienden que el servicio es grandeza, sirven. El que no entiende que el servicio es grandeza, no sirve. Se quedan muy callados. Pero así son las cosas. En el reino de los cielos el servicio es grandeza. Ok, entonces les dije que vamos a hablar acerca de entender. Es muy importante que entendamos, porque el entendimiento te abre un nuevo mundo, un mundo diferente al que estás viviendo. En el mundo de allá tú dices, bueno, pues, yo soy la autoridad, ahora que todos son mis gatos. Cuando se te abre el entendimiento dices, aquí yo estoy para servirles, ¿verdad? Cambia la situación. Okay, vamos a Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Efesios 1, 17 al 19 dice, que Dios nos dé espíritu, ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ok, no vas a entender si Dios no te da espíritu de sabiduría y de entendimiento. ¿Sí?
Habla de espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo son los que reciben cuando abren su corazón y le dicen a Jesús: Jesús, aquí está mi vida, entra en mi corazón, haz de ella lo que tú quieras. ¿Cuántos le han dicho así a Dios? Porque a veces tomamos a Jesús como Salvador, pero no lo tomamos como Señor. Y hay una diferencia entre tomar a Jesús como Salvador y tomar a Jesús como Señor. Como Salvador dice: sí, qué padre que me salve, pero como Señor tienes que obedecer, porque a un Señor se le obedece. Entonces, por eso dice la Biblia: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces, no me digas Señor, porque no es cierto que soy tu Señor, porque no estás obedeciendo. Bueno, ok, entonces Dios nos tiene que dar espíritu de revelación y de sabiduría, ¿sí? Cuando Jesús va caminando con los discípulos, les hace una pregunta y les dice: a ver, ¿qué han oído ustedes de la gente? ¿La gente qué dice que soy yo? Y entonces los discípulos dicen: bueno, pues hemos oído que unos dicen que tú eres Elías, o que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús dice: ok, ¿y para ustedes quién soy yo? Y entonces Pedro se voltea y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Fíjate lo que está diciendo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo dice: y yo te digo, tú eres Petra, que quiere decir piedra. O sea, ahí le pone Pedro, o sea, piedra, Petra. Tú eres Petra, y sobre este Petros, una cosa es Petra y otra cosa es Petros. Uno es piedra y otro es roca. Hay una diferencia. Nomás que como lo tradujeron de la misma manera, pues lo entendemos igual. Tú eres piedra y sobre esta roca. ¿Se fijan cómo dice? Tú eres piedra y sobre esta roca. Una cosa es una roca y una cosa es una piedra. No es lo mismo. Entonces no está diciendo que Pedro va a ser la cabeza de la iglesia. Fíjate, le dice: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿De cuál roca está hablando? Fíjate qué dice Jesús. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. No te lo reveló. Y sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has tenido, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Captan? No sobre un hombre, sobre una revelación. Nosotros estamos aquí sobre esa revelación. A ti te ha sido revelado que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso estás aquí. No sé por qué me estoy saliendo un poco del tema, pero creo que era necesario. ¿Sí? Entonces, por eso estás aquí. La gente pasa de muerte a vida espiritual cuando entienden que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Porque la gente que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador lo sigue viendo como un profeta, lo sigue viendo como un cuento, como un mito, como algo. Para nosotros ya pasó a ser algo real y verdadero. Alguien con quien tenemos comunicación todos los días, alguien que está vivo, que te escucha, te contesta, y no solo eso, cambia y transforma tu vida. ¿Alguien ha cambiado su vida y transformado su vida después de que llegó aquí? Porque es de lo que se trata. Es lo que quiere Dios. Pero esto se da a través de la revelación del Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? El ungido. Bueno, voy a regresar otra vez al tema. Lucas 11, 27 y 28. Dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y que te crió. En la otra versión dice, y los pechos que mamaste. Dice que en la versión Dios habla hoy, dichosa la mujer que te dio a luz y que te crió. Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y ¿qué? Y lo obedecen, dice en esta versión. Entonces, alguien dijo, dichosa la mujer que te dio a luz. Y Jesús contesta, no, más dichoso es aquel el que escucha la palabra y la pone por obra. Porque el que escucha la palabra y la pone por obra tiene la seguridad y la certeza de que va a vivir vidas victoriosas. ¿Sí? En el Salmo 23, ya se lo saben de memoria, ellos el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Está hablando de que nada te va a faltar cuando te dejes pastorear por Dios. Un pastor es el que guía a la oveja a los pastos. ¿Qué son los pastos para la oveja? Alimento. Entonces, bueno, si Dios es mi pastor, tengo que dejar que Él me guíe al alimento correcto. Y entonces nada me faltará cuando tenga el alimento correcto. Mi pregunta es, ¿de qué te estás alimentando? ¿Sí? Y no me refiero a los chicharrones y las carnitas, me refiero espiritualmente, ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios o estás alimentando de lo que el príncipe de este mundo dejó para sus hijos? ¿Sí entienden esa parte? ¿A qué me refiero con lo que el príncipe de este mundo tiene para sus hijos? ¿Quién es el príncipe? Satanás. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, le dice a los demás. ¿Por qué? Porque no habían recibido la palabra. Cuando recibimos la palabra, dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Pasamos de ser hijos del diablo a pasar a ser hijos de Dios. Dice que somos adoptados hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿estás recibiendo alimento de tu padre o estás recibiendo otro tipo de alimento? Si estás recibiendo alimento de tu padre, todo lo que tú hagas te va a salir bien. Si estás recibiendo alimento, ahorita la palabra que leímos estuvo fuertísima, estaba hablando de la prostitución del pueblo de Dios, que se fue a recibir alimento de otros señores. La palabra Baal es Señor, y hay un solo Señor y un solo Dios. Entonces, recibes alimento de parte de Dios, o la estás recibiendo de parte de Baal, de Satanás. Porque de lo que te alimentes es lo que va a producir tu vida. Si te alimentas de Dios, vida en abundancia. Si te alimentas de lo que el diablo está proveyendo para el mundo, vas a tener muerte y destrucción. Veíamos la vez pasada que les decía el Salmo 107, envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Entonces, para que seas sano y para que no vivas en ruina, entonces tienes que recibir la palabra. Ahora, voy a hacer una pregunta, voy a decir, ¿qué pregunta tan tonta está haciendo el pastor? Pero, ¿cada cuándo comes? Diario y hasta 3 veces, diario hasta mínimo 3 veces al día, porque hay unos que 4 o 5, ¿no? Ahora, ¿cada cuándo te alimentas de la palabra de Dios? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si pones en una balanza todo lo que te comes, por no decir otra palabra más fea, y de lo que deberías de alimentarte, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Hacia la comida chatarra o hacia la comida sana? Bueno, hay dos pueblos en este mundo, dos, no me voy a meter en esto, pero hay dos líneas genéticas, ¿sí? Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, son dos líneas genéticas, ¿sí? Los que entienden, dice, dame entendimiento y, ¿cómo dice la Biblia? Dame entendimiento y viviré. ¿Quién dijo viviré? Ah, Maricami. Entonces, los que entienden para vida y los que no tienen entendimiento y van como ovejas del matadero, a la muerte, directo a la muerte. Ok, Dios es espíritu y se mueve de manera espiritual. Dios va más allá de la mente y necesariamente a veces hemos de dejar los límites de nuestra mente atrás si vamos a poseer lo espiritual. Dice Gálatas, el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida. Entonces, la gente de allá afuera, ¿sabes por qué se está muriendo? No por el bicho, porque se están ocupando de las cosas de la carne. Los que se ocupan de las cosas del espíritu tienen vida y vida en abundancia, porque recibieron su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Sí? Ahora, pero yo les decía, cada cuánto te alimentas. Más, servicios tenemos 2 veces a la semana y a veces ni eso. Hay gente que dice, yo en mi casa oro, yo en mi casa busco. Ojalá. Me acuerdo una vez estaba platicando con una persona que se había dejado congregar la conocimos con el pastor Alfonso y nos encontramos después, estuvimos platicando y yo lo animaba, ¿no?, a regresar y ya ven eso, yo en mi casa busco. Y ya no le dije nada, dije, pues, ¿qué le dices? Pues como no lo estás viendo en su casa, no sabes si es cierto o no es cierto. Y después me empieza a decir, no, me ha ido bien mal, me está yendo todo. Pues no dices que en tu casa buscas, y eso que tiene que ver todo, ¿sí? Si Dios es tu pastor, nada te faltará. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites te será añadido. Ahora, si no te está siendo añadido, ¿por qué no lo estás buscando primeramente? A lo mejor lo estás dejando para el último, como muchos hacemos. Ya hasta que tienes la piedrita en el zapato, entonces sí, ay, Diosito santo, ayúdame. Pero ya hasta que tienes la piedrita en el zapato. Te prometo que si me sacas de esta, ahora sí no falto del servicio. ¿Han oído algo así? Y resulta que cuando ya lo saca Dios del problema y se les pasa el miedo, regresan a lo de antes. Ok, 1 Corintios 2:14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Traigo la versión Dios habla, es que ya se quedó en el teléfono, pero bueno, la puedo cambiar. Dice, el que no es espiritual, dice, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, no acepta. En la otra versión dice, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Tiene que ver con entendimiento. Si no las entiendes, no las vas a aceptar. O sea, es difícil que aceptes algo que no entiendes. Solo los tontos aceptan cosas que no entienden.
como cuando vas a hacer alguna negociación, usted fírmela aquí, y no entiendes todo el machote que traen ahí. Me acuerdo una persona me vino a buscar porque traía un bronconón, porque tenía que dejar una propiedad que estaba rentando, había dejado de pagar unas rentas y todo, entonces pues se vinieron los abogados contra él, pero al rato se le hizo una cuentota, porque en el machote que él firmó decía que si se salía, que si no pagaba, tenía que pagar pues no sé qué tantas cantidades de dinero. Y entonces yo conocía a la persona que le estaba rentando, y entonces por eso vino conmigo y me dice, échame la mano, dice, ayúdame, entonces esto es. Y entonces fui con la otra persona y dice, bueno, es que él a la hora de firmar aceptó. O sea, qué triste que aceptes cosas que no entiendes. Y eso nos pasa con lo de Dios. Si no entendemos, no lo aceptamos. Pero que no vaya a ser una aplicación y están todas las condiciones, ni las lees, nada más le das clic en aceptar y vámonos, ya para que se te instale. Y no sabes ni a qué le estás diciendo que sí. ¿Estoy diciendo mentiras? Ok, dice, el que no es espiritual no acepta, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, en esa versión dice locuras y en esta dice tonterías. Estás loco. ¿Qué tonterías son esas? ¿No? Porque no entienden. ¿Sí? Dice, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas. Es una persona carnal, no puede juzgar porque no entiende. Una persona espiritual entiende y puede emitir un juicio. Y sabe que el juicio no va contra la persona, sino contra el hecho o el dicho. ¿Sí? La Biblia dice no juzgues al profeta, pero sí dice que juzgues lo que está diciendo, sus palabras. Porque las palabras son importantes. Si aceptas una palabra negativa, estás aceptando maldición para tu vida. Si aceptas una palabra de parte de Dios, estás aceptando bendición para tu vida. Por eso es importante saber qué estás aceptando. Hay gente que de repente, pues a lo mejor les va a tocar más adelante, que de repente les llega una palabra que ellos sienten que los va a perjudicar y dicen, no recibo esa palabra. Porque también llegan profetas, entre comillas, que profetizan de su propio deseo, de su corazón, y te pueden decir cosas que no son de Dios. Y tú puedes decir, dice la Biblia en Isaías 54:17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua. ¿Por qué hay que condenar a lengua? Tú dices, ay, que hablen. No, lo que dicen tiene poder y yo tengo que cancelar lo que están hablando en mi contra. Ese es el derecho que Dios me dio. ¿Sí? Como dicen, no, la situación económica del país va a estar, pues condeno tu lengua en el nombre de Jesús. A mí, en mi vida hay abundancia, hay trabajo, y hay... ¿Amén? Entonces, pero si no dices nada y aceptas, estás aceptando el dicho, la sentencia que se está dictando por la boca de alguien. ¿Captas? Por eso es importante el entendimiento. Entiende para decir acepto o no acepto. ¿No? La verdad, cuando nos casamos también algunos dijeron acepto sin entender lo que significaba el matrimonio. Y cuando están en la realidad de un matrimonio y no han entendido cuál es el papel de cada uno, pues entonces hay broncas y hay problemas, porque no entendemos nuestro papel. No sé si estoy pisando algunos callos, pero bueno. ¿Mandé? Ok, Isaías 55:8
Sigo con la versión Dios habla hoy. Isaías 55:8. Fíjense cómo dice: porque mis ideas, en otra dice mis pensamientos, los pensamientos son ideas, porque mis ideas no son como las de ustedes. Fíjate lo que Dios está diciendo: mis ideas no son como las ideas que tú tienes. Yo no pienso igual que tú, está diciendo Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento ha dejado sus pensamientos y sus ideas a nuestro alcance. Pero muchos no quieren accesar a los pensamientos y a las ideas de Dios. Por eso dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si te está yendo mal, es por falta de conocimiento. Si te está yendo mal en tu matrimonio, en tus finanzas, en lo que sea, es por falta de conocimiento. El alimento espiritual que te lleva de otra manera. Por eso dice la Biblia: cambia tus ideas, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. ¿Sí? Dice: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar, dice Dios, no es como la de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Entonces nosotros pensamos de un modo y ese pensamiento nos lleva a actuar de cierto modo. Dios piensa de manera diferente y obviamente actúa de manera diferente. Yo me acuerdo cuando Jesús se llevó a sus apóstoles a predicar a cierto pueblo, y dice la Biblia que en ese pueblo pues no aceptaron la palabra de Dios. Juan, bien enojado, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Se acuerdan? Señor, haz caer fuego del cielo y que consuma a estos incrédulos. ¿Y qué le dijo Jesús? Calma tu carro, tranquilo, no vine a eso, yo no vine a eso. Yo vine a salvar a la gente. El que me acepte se va a salvar, el que no, pues ya estaba condenado. Ya no necesitas echarle fuego. Ya están caminando sobre las brasas. ¿Verdad? Ok. Proverbios 23:26. Proverbios 23:26. Voy a cambiar a la Reina Valera 60. 23:26 les dije, ¿no? Acabo de cambiarle. Fíjate, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuándo vas a entender las cosas como Dios la entiende? ¿Y cuándo vas a poder ver las cosas como Dios las ve? Cuando entregues a Dios tu corazón. Pero lo que hacemos, o lo que hemos hecho, es entregar nuestro corazón a pedacitos, cachitos. O alguien ya entregó todo su corazón completamente a Dios. Por lo menos son sinceros. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con tu cambio de vida. En el momento que digas: Dios, ya estoy harto de vivir como estoy viviendo, ahora sí, sinceramente te digo, haz de mí lo que tú quieras. No, hombre, imagínate que tú le dijeras, no sé, al mejor pintor del mundo: aquí te traigo un lienzo, te traigo pinturas, haz con este lienzo lo que se te dé la gana. Tú sabes que va a ser una obra de arte, pero tú quieres hacer tu propia pintura, vas a hacer unas porquerías en el lienzo, y no has entendido que el maestro, que el artista puede hacer de ti una obra de arte. ¿Cuántos de ustedes se ven como una obra de arte? Hasta con miedo lo dicen, ¿eh?
De motero. ¿Sí? Pero somos una obra de arte. ¿Sí? En manos del artista. Somos una piedra de diamante en manos de un artista. ¿Sabes cómo se hace un diamante? A presiones altísimas. Entonces, quieres ser un diamante, pero no quieres la presión que te va a transformar y que va a cambiar tu vida. Hasta que lo entiendas, vas a poder brillar. Pero necesitas entenderlo. Fíjense, Proverbios 8:8. Proverbios 8:8. Dice, justas son todas las razones de mi boca. ¿Quién está hablando? Jesús, la sabiduría. Dios. Dice, o sea, lo que está diciendo, todo lo que yo te hablo es por tu bien, es lo que está diciendo Dios. Necesitas entender que todo lo que yo te digo, dice Dios, es por tu bien. Yo sé los pensamientos que tengo para ti o acerca de ti, dice en Jeremías 29:11, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Entonces fíjate lo que dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Me llegó un mensaje de un brother y se me hizo medio raro. Entonces se lo mandé a mi amigo Julián, le digo, ¿cómo ves? ¿Qué le contesto? Porque tú sabes que hay gente que, ¿cómo dice el dicho? Mete hilo para sacar hebra. Entonces Dios no es así. Así hay gente aquí que dices, ching, tienes que tener cuidado con qué dices y cómo lo dices, porque todo lo que digas podrá ser y será usado en tu contra. Pero con Dios no es así. Él no tiene pensamientos torcidos y no te dice esto para que a la hora que te metas en una bronca. No, todo lo que haces es por tu bien, por tu bienestar. Dice, no hay en ella cosas perversas ni torcidas. Verso 9, todas ellas son rectas. ¿A quién? Al que entiende. El que no entiende no le van a pasar rectas. Dice, no, estás loco, esto no. ¿Cómo? No, el que ya entendió, para él son rectas y razonables a todos los que han hallado sabiduría. Entonces, hasta que haya sabiduría, se te va a hacer razonable lo que Dios te pide. Mientras no haya sabiduría, no se te va a hacer, razonable lo que Dios te está pidiendo. Que Dios de repente sí te va a sacar de tu zona de confort, sí te va a sacar de tu zona de confort, pero no te va a dejar caer. Así te diga, camina por ese alambre, por ese hilo, y tú dices, me voy a caer, no te vas a caer. Yo estoy ahí, mi mano está ahí debajo. ¿Sí? Entonces, aunque nos saque, porque ¿a quién le gusta que lo saquen de su zona de confort? La verdad, a nadie. A todos nos gusta la comodidad. Por eso, me voy a meter en otro rollo. Por eso la generación de ahora, y hay un estudio que dice que y me tocó leerlo, que las generaciones actuales se están volviendo estúpidas, decía. Precisamente por la comodidad que la tecnología nos está dando. Yo les decía, creo que el martes lo tocamos en la célula. Yo antes de tener el teléfono celular me sabía mi teléfono celular, el de mi mamá, el de mis hermanos, ahorita con trabajos me sé el mío. ¿Por qué? Porque ya tienes todo guardado y todo lo usas. Ahorita ya los chamacos no se saben ni las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque tienen la calculadora ahí en el teléfono. ¿Sí me explico? O sea, la comodidad de la tecnología
nos ha evitado el que usemos más el raciocinio. Por ejemplo, en mis tiempos, cuando no era tanto, cuando estábamos en la escuela y tenías que hacer un trabajo o una investigación, tenías que irte a la biblioteca a conseguir ciertos libros, buscar el tema y transcribirlo, ya sea a mano o a máquina. Ahora los chamacos les dan a investigar un tema, ponen en Wikipedia o lo googlean, copian y pegan y ni siquiera leen lo que copiaron y pegaron. Bueno, sí, por eso estoy hablando en general. Sí, hay excepciones y esas excepciones son las que van a brillar en este tiempo. Esas excepciones son las que van a brillar. Los demás van a estar ahí con toda la borregada. ¿Sí? Lo que les decía la vez pasada, que les pregunté a varios, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Decía Héctor, a los 14, alguien me dijo a los 17, nosotros también desde chico, mi papá nos enseñó a trabajar, yo me casé a los 18, y ahorita los nenes de la casa tienen 40 años y siguen viviendo ahí con sus papás. Pero bueno, ¿por qué? Por la comodidad, estamos hablando de la comodidad. La comodidad nos hace tontos. ¿Sí? Por eso, ¿cómo se llama? El éxito está fuera de tu zona de confort. Lo voy a repetir. El éxito en tu vida está fuera de tu zona de confort. Ya me metí en otro rollo, pero yo creo que era necesario. ¿Sí? Ok. Proverbios 14:8. Dice, la sabiduría hace al sabio entender su conducta. Como cuando vas con alguien y dices, ¿por qué hiciste esto? Pues no más. ¿Cómo que no más? Y hay gente así, dice, la sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad. Y tú le dices, oye, ¿qué onda? ¿Está mal? No, estoy bien. Oye, pero no, así es, yo estoy bien. Y aferrado, ¿no? Los necios son aferrados. Isaías 5:13. Este pasaje está tremendo. Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías 5:13 dice, por eso, ¿qué significa por eso? Eso te está dando la respuesta de por qué están pasando ciertas cosas. Por eso, es una respuesta a lo que están viviendo. Dice, por eso, por no querer entender, Isaías 5:13, y está bien grueso, dice, no es que no entienda, no quiere entender. Hay gente así, que pudiendo entender, no quiere entender. A eso se refiere, dice, por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro y todo el pueblo con sus jefes, ¿qué? Morirán de hambre y de sed. El entendimiento trae vida y la falta de entendimiento y la necedad traen muerte. Por eso dice la Biblia, dame entendimiento y viviré. Y la vida que Dios quiere que vivas es una vida abundante. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero necesitas entender, así como prospera tu alma, necesitas entender. ¿Sí? La falta de entendimiento nos lleva a situaciones adversas y a la muerte. O sea, la verdad, ¿por qué te metiste en broncas? En las broncas que te has metido. Por falta de entendimiento. El entendido dice que ve el peligro y se esconde. Dice, pero los necios caerán en el hoyo. Así dice el proverbio. ¿Y por qué te metiste en el hoyo? Porque ¿sabes qué es lo triste? Se metieron solos al hoyo. O sea, nadie los metió.
Solitos se metieron en el hoyo. Jesús hablaba de los ciegos, guías de ciegos. Dice, caerán ellos en el hoyo, y los que traen el mismo entendimiento que ellos, o la falta de entendimiento que ellos. Todavía traigo algo y no sé cómo ando de tiempo. ¿Dónde? Ok. Bueno, Isaías capítulo 1, verso 2 dice, escuchen cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y ¿qué? Los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ve qué grueso está. Ahora a ver, verso 3. El buey conoce a su dueño. ¿Cuántos dicen amén? Y el asno el pesebre de su señor. Israel, o sea, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjate lo que está diciendo. Tiene más entendimiento un buey y un asno que un pueblo rebelde. Y a veces dicen, ay, animal tonto. No, créeme que no tanto. Y a veces, de veras, ¿cuántas veces has visto caer un animal 2 veces en el mismo hoyo? Yo no sé, ¿alguno ha puesto alguna trampa de ratones de las que no los matan? ¿Y se te ha escapado alguna vez? ¿Sabes que no vuelve a caer en esa trampa ese ratón? Le puedes volver, a lo mejor si cayó, es que había 2, pero el que cayó ya no vuelve a caer. Me tocó ver un reportaje de unos cuates que estaban yendo a esterilizar perros, donde había un montón de perros como callejeros, no sé dónde era. Y entonces hicieron trampas para que los perros cayeran, para poder atraparlos y para poder esterilizarlos y vacunarlos. Y de repente cayó un perro en una trampa, y no sé por qué se les escapó ese perro. Tuvieron que cambiar la trampa porque el perro no iba a caer otra vez en la misma trampa. ¿Y cuántas veces nosotros no caemos en el mismo error? O en la misma trampa, o en el mismo hoyo, o en el mismo bache, ahorita que están las calles como están. O sea, qué triste que un animal ya no caiga en la... Bueno, qué triste para el hombre que el animal no caiga otra vez en el mismo hoyo, y el humano a veces 2, 3, 4 veces en el mismo hoyo. Qué triste, pero cierto. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo? El que tiene oídos, presta atención a lo que se te está hablando. Porque ¿cuántas veces? ¿Sabes por qué caemos en el mismo hoyo? Porque te entra por un oído y te sale por el otro. Yo les apuesto que a más de 2 o 3 les pregunto ahorita de la salida de qué prediqué y no van a saber. Ok. Dice Mateo 13, dice, pero está hablando de la semilla, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, ¿se acuerdan de las diferentes tierras? Es la misma semilla que cae en diferentes tierras. Dice, pero el que cayó en buena tierra, dice en otra versión, es el que entiende, ¿sí? Es el que entiende y da fruto. Uno que no entiende no va a dar fruto. El que entiende va a dar fruto. ¿Sí? Entonces Dios quiere que entendamos, que cambiemos de vivir vidas sin sentido a vivir vidas con propósito. Tu vida, no importa quién seas, ni quién te creas, porque a veces nos creemos mucho, o nos creemos poco, o nos creemos nada. Tu vida tiene un propósito importante. Y tu vida es valiosa en manos de Dios. Dice la Biblia que a Dios le plació poner un tesoro
en vasos de barro. ¿Han oído ese pasaje? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el tesoro? Jesús, el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el vaso de barro? Nosotros. Entonces, qué bueno que el vaso de barro tenga un tesoro, pero si el tesoro ya no está en el vaso de barro pierde su valor. El valor está en Dios. Por eso es importante mantenernos en Dios. Juan 15:7, ¿qué dice? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que se te dé la regalada gana. Bueno, así no dice, versión Miguel Olague, que se te será dado. Entonces, a mí se me hace bien curioso que hay gente que pasa cosas difíciles y luego quieren que con una oración mágica, porque vinieron una vez y ya no volvieron a venir a la iglesia, Dios les conteste, cuando Dios dice que la respuesta está en la perseverancia. Si permaneces, entonces pídeme y habrá respuesta. Si no permaneces, pues pide, y bueno, pues si Dios tiene misericordia, pues habrá algo, y si no, nada. Pero está en la permanencia. Y la permanencia no es forzosa o no es forzada. Porque yo podría obligar de algún modo a alguien a venir, pero está su cuerpo aquí, pero su mente está en otro lado, ¿no? Su cabeza está en otro lado. Entonces lo importante es estar cuerpo y alma. Ok. Voy a terminar con, ya me quedan como 5, ¿verdad? 1 Samuel 3:19. Dice, y Samuel creció. ¿Quién era Samuel? Era un profeta. Fue el último juez de Israel. Samuel fue el último juez de Israel. 1 Samuel capítulo 3 verso 19. Dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Eso está, no sé si entienden la magnitud de lo que está diciendo aquí. El profeta Samuel dice que no dejó caer en tierra ninguna de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios le dijo, todo lo hizo. Es el único profeta en toda la Biblia que dice eso, que Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Verso 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Qué es lo que nos ha faltado a nosotros? Fidelidad a la palabra de Dios. Y sí, lo dije con toda intención, nos ha faltado a cada uno de nosotros fidelidad a la palabra de Dios. La fidelidad trae sus recompensas. Bueno, aquí le dejo. Gracias.